encontramos con la doctora ¿Quieres? Ivonne Arellano, quien es una destacada dermatóloga en nuestro país, investigadora. Ella es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital General de México. Doctora, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Muchas gracias, doctora. Me gustaría preguntarle acerca de qué es lo que hasta ahora se sabe. ¿Cuáles se han descrito que son los signos y síntomas dermatológicos de la enfermedad por COVID-19? Sí, primero es muy importante que todos recordemos que, pues, al ser una enfermedad nueva, se empezaron a describir diferentes manifestaciones, algunas que están directamente relacionadas con el virus, y lo que se está estudiando ahorita es cuáles de estas manifestaciones en la piel son marcadores de la enfermedad, o sea, que cuando los veas tú estés seguro de que es una manifestación por COVID, porque muchas de ellas son inespecíficas, pero llama mucho la atención que aparecen justo con los síntomas y los signos de la enfermedad, por ejemplo, con la cefalea, con la fiebre, y después vienen este tipo de erupciones. No hay una sola erupción, sino que hay varios tipos de erupciones que se han podido asociar a la enfermedad. No sé si te gustaría que te pase una gráfica acerca de las manifestaciones y sus porcentajes. Voy a poner esta de compartir pantalla. Aquí se han descrito un gran número de manifestaciones, pero lo más importante es que se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Entonces, aunque no se considera que es un virus que realmente dé manifestaciones directamente per se por el virus, o sea, que no es un virus dermatotrópico, o que se aloja en la piel, sí puede dar estas manifestaciones. Y entonces se clasificaron originalmente en dos grandes grupos, las que son consecuencias propiamente de la infección, o sea, del virus en sí, y otras que son secundarias al uso prolongado del equipo de protección en el personal de salud. Entonces, ahorita lo que te voy a comentar son las que son propiamente consecuencias de la infección por el virus. Y entonces, lo que se vio es que en diferentes publicaciones que eran muy prestigiadas, este fue el primer artículo que salió a finales del 2019, en donde se referían que de 1099 pacientes estudiados, entonces habían encontrado o referían que había un rash o un exantema, o sea, lesiones cutáneas diseminadas, en un porcentaje muy pequeñito de los pacientes. No era realmente lo que sobresalía de la infección. Y después fue hasta que vinieron muchos casos en Italia, en donde se vio que en estos hospitales de Lombardía los pacientes presentaban hasta en un 20% las manifestaciones de la enfermedad. Y se veía que estas manifestaciones venían en diferentes estadios o en diferentes épocas de la enfermedad. Y entonces hubo otros estudios en donde se describían estas manifestaciones, pero como tú sabes, es prohibido entrar con celulares o con cámaras a las áreas COVID porque se considera que pueden ser un medio en donde se puedan transmitir a través de acarrear el virus, ¿no? Entonces, al principio todo esto estaba, digamos, vetado, pero lo que se describía es que algunos pacientes presentaban en todos los segmentos del cuerpo, pero predominando en el tronco y en la espalda, unas lesiones que eran unas pequeñas manchitas con algunos ligeros levantamientos de la piel y en algunos casos hasta se veían un poco purpúricas.
algunos otros pacientes presentaban urticaria y algunos llamaban mucho la atención que daban unas vesículas que se parecían a la varicela. Y después de esto ya se clasificaron gracias a un estudio que se hizo en España. Entonces, este es un estudio muy famoso, le ha dado la vuelta al mundo y ha sido de los estudios que más han ilustrado la manera en que se presentan estas manifestaciones. Y entonces, lo que hicieron en este estudio es juntar todos los casos que habían visto, todos los dermatólogos, o la gran mayoría de los dermatólogos que había en diferentes regiones de España, y presentaron las fotos en una publicación que apareció en una revista pues de mucho prestigio dentro de la dermatología. Y entonces, si vemos las erupciones estas que te describo, que son generalmente del tronco, con manchas y ligeras elevaciones, o las que se ven como unas pequeñas vesículas, son las que ocupan el 50% de las manifestaciones. A estas se les llaman erupciones maculopapulares. Aquí, en este tipo de manifestaciones, llama mucho la atención que estas manifestaciones no dan prurito, o sea, que no dan comezón. Y llama mucho la atención que son erupciones muy aparatosas, que en otro momento podríamos pensar que daban mucha sintomatología, y en estos casos llama la atención pues que no dan tanta comezón o no dan tanta molestia para el paciente. Después, otro grupo de pacientes presentan algunas lesiones que se parecen a las ronchas y entonces se confunden con urticaria. Y otro grupo, las que se han llamado pseudoperniosis, yo creo que algunos ya han visto varias fotografías de esto, en donde le dicen pseudoperniosis, que son estas pequeñas placas enrojecidas, que hasta les han dicho COVID toe o dedo del COVID, porque aparecen generalmente en los dedos de las manos o en los pies, y que se ven como pequeñas elevaciones, a veces con costras, y estas sí son ligeramente como más molestas para los pacientes porque pueden presentar ardor o dolor. Después también están estas erupciones que le dicen pseudovesiculosas porque no son verdaderas vesículas, pero también son muy diseminadas y recuerdan, no son iguales, pero sí recuerdan a la varicela. Y después lesiones que afortunadamente son las menos frecuentes, ocurren a veces más o menos en un 6% de los pacientes, y que son estas lesiones que les llaman livedoides o necróticas, en donde los pacientes francamente presentan en las distales de extremidades o sobre las zonas donde estuvieron acostados o postrados varios días, zonas que primero se ven como color púrpura y después van haciendo costras o la franca necrosis de la piel. Entonces, como puedes ver, son manifestaciones pues muy variadas, pero que dan una idea muy característica para el dermatólogo de que esto puede suceder. Ahora, estas erupciones maculopapulares no se asocian con gravedad de la enfermedad. Entonces, te sirven para orientarte al diagnóstico y que tú digas, bueno, si este paciente tiene esta erupción y además tiene fiebre, tiene cefalea y tiene a veces dificultad para respirar, bueno, pues sería indicativo de que tenga una consulta médica para hacer las pruebas correspondientes y comprobar si esta erupción, que se parece a muchas otras, se asocia con COVID o no. Y una pregunta, ¿a qué se debe, doctora, cuál es la explicación de por qué estas manifestaciones cutáneas? ¿Qué es lo que provoca la enfermedad que provoca estas manifestaciones? Bueno, en los casos de las erupciones que son maculopapulares, que son las más frecuentes, se cree que están
desencadenadas por una reacción inmunológica relacionada con la proliferación o el crecimiento o la extensión de la enfermedad. Muchas de ellas aparecen con los primeros síntomas de la enfermedad y otros aparecen cuando ya está terminando la enfermedad. Entonces se considera que son fenómenos inmunológicos como de parte de la defensa del organismo o de la reacción de la piel a la enfermedad en sí. Y las que son más graves están asociadas con eventos que se denominan tromboembólicos, en donde pequeños, así mínimamente inflamación de los vasos sanguíneos pueden generar estas alteraciones y producir a veces obstrucción o lo que se llama oclusión de las pequeñas venitas y entonces producir estas lesiones en la piel. Muy bien. Doctora, estas lesiones dermatológicas, voy a hacer esta pregunta que a lo mejor es un poco ociosa, pero sí necesitamos saber, ¿estas lesiones son contagiosas y también si pueden llegar a dejar marcas a largo plazo? Sí, no se ha demostrado ni un solo contagio a través de la piel. Entonces, las personas que tienen estas lesiones cutáneas pueden estar tranquilos de que al tocar a los enfermos no se contagia la enfermedad. La enfermedad tiene otro medio de contagio que ya está bien identificado, que es por transmisión de secreciones nasales o orales, pero no pues estas microgotitas que viajan en el aire, pero no se contagia a través de la piel. Y dependiendo, con respecto a la segunda pregunta que me hiciste, si pueden dejar alguna cicatriz, bueno, las lesiones que son como de pseudovesículas, que presentan costra, pues sí dejan cuando desaparecen una marca que se llama pigmentación postinflamatoria y que puede durar hasta entre 4 y 6 semanas. La pseudoperniosis, lo que se ha llamado dedos COVID, también puede dejar inflamación o una marca, pero en general se habla de que todas estas lesiones desaparecen en sí en unas 2 o 3 semanas, pero la inflamación en la piel, el enrojecimiento, sí puede persistir en donde hubo costras unas semanas más, pero no dejan una cicatriz visible permanente. Muy bien. Doctora, ¿y qué se ha estudiado o con base en usted, en lo que usted sabe y en su experiencia? A ver, si estamos hablando de una reacción inmunológica por parte de la piel, ¿esto podría desencadenar a futuro que la persona desarrollara algún padecimiento de tipo dermatitis atópica o algo así? ¿Ya se activó un botón que quién sabe y que esto lo pueda hacer predisponente? No, eso sí se ha visto que en el seguimiento de los pacientes, estas enfermedades no desencadenan otras. O sea, no se ha asociado con que vayan a persistir en la piel o que sean más frecuentes en algún tipo de enfermos. O sea, de que si tú tenías una enfermedad previa de la piel, no quiere decir que tengas mayor predisposición a tener lesiones cutáneas por COVID. Muy bien. Bueno, doctora, pues estos hallazgos son muy interesantes. Ustedes ahí usted, doctora, ahí en el Hospital General de México, ¿ya ha observado qué número podría decir de pacientes con COVID presentan esta sintomatología? Y también si usted está trabajando en lo personal en alguna línea de investigación sobre esto. Sí, en el hospital sí hay protocolos en donde estamos registrando las lesiones que puedan ser producidas por la enfermedad. Ese protocolo no está terminado y hasta ahorita no hemos visto un número tan elevado de pacientes con lesiones COVID como se ha observado en las poblaciones europeas.
A mí personalmente me ha tocado ver 3 pacientes con la enfermedad y cutánea, ¿no? O sea, que tengan exclusivamente síntomas cutáneos con cefalea y fiebre y en los cuales se les ha hecho la prueba y han salido positivos. Y estos pacientes han sido pacientes que han tenido, en algunos casos, estas lesiones purpúricas, en uno de ellos, y en 2 lesiones que han sido de tipo vesiculoso o pseudovesiculoso, las que tienen o recuerdan más bien algún como que rasgo que pudiera ser parecido a otras enfermedades que producen vesículas en la piel. Nada más que tienen esta característica que les comentaba antes, que es el que estén en el tronco, o sea, en el tórax y en la piel de la espalda. Son en diferentes estadios, algunos, no todas están en vesícula al mismo tiempo, y los 2 pacientes tenían también síntomas generales, como son la fiebre y la cefalea, y solamente uno de ellos tenía disnea, y en los 2 se comprobó la enfermedad de COVID. Muy bien. Oiga, doctora, yo he buscado artículos sobre esto, artículos científicos, y hay pocas descripciones, pero la mayoría de las descripciones son de España, alguna de Italia, pero en realidad aquí ni en Estados Unidos he visto, aquí en Latinoamérica casi no hay publicaciones sobre esto. Me gustaría preguntarle si de alguna manera influye el tipo de piel mexicana, porque por ejemplo en Europa pues son blanquitos, güeritos, en Estados Unidos también, y aquí el tipo de piel, ¿cree que nuestra piel mexicana pudiera ser un poco más resistente o no? ¿O eso influye o no? Yo creo que más que el tipo de piel que nosotros podamos tener, si es más resistente o no, yo creo que influye el diferente patrón genético que nosotros tenemos por nuestros antecedentes de diferentes mezclas étnicas que podemos tener en la población. Lo que te puedo adelantar es que está a punto de concluir un estudio que se está haciendo, que es un registro latinoamericano de todos estos casos, en donde varios países de Latinoamérica estamos colaborando para hacer el registro de los casos y poder saber primero si ha sido frecuente o no durante la pandemia que en Latinoamérica haya este tipo de casos de manifestaciones cutáneas y saber sus características particulares de la población. Este fue un registro que se hizo a iniciativa del doctor Jorge Ocampo Candiani, que es el jefe en el Hospital Universitario de Nuevo León, junto con la Sociedad Mexicana de Dermatología y también en forma latinoamericana a través del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología. Entonces el registro de casos ya se cerró y ahora estamos en el proceso de análisis y esperamos muy pronto poder tenerles un resultado latinoamericano. Doctora, qué interesante. Esto es muy importante, sí. De verdad es un documento muy importante porque yo no lo había visto, o sea, había visto de otros países, pero aquí no se ha visto. Ahora una pregunta, estas manifestaciones cutáneas, pudieran estar pasando desapercibidas si alguien no tiene, ustedes porque son dermatólogos, pero a los médicos de primer contacto que se les vaya y que digan, que se confunda fácilmente, que digan, a ver, tiene fiebre, manifestaciones cutáneas, regrésese a su casa. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería el llamado de ustedes como especialistas a los médicos de primer contacto que están recibiendo pacientes COVID? Pues nosotros estaríamos realmente muy comprometidos en revisar a esos pacientes y tratar de hacer la correlación de si las manifestaciones son producidas por el virus o no. Y realmente te he de decir que en general los médicos que han estado en contacto con los pacientes han recibido una capacitación y ellos mismos han puesto como mucho énfasis
en buscar y en empezar a reconocer estas manifestaciones. Entonces sí tenemos que reconocer que estos pacientes que se han estado viendo con manifestaciones, sobre todo exantemáticas, nos han consultado pues realmente pronto, y entonces así es como se ha logrado hacer la diferencia, porque muchas veces se pueden confundir con reacciones a medicamentos, por ejemplo, ¿no? O con otras enfermedades virales de la piel, y entonces ante la duda te consultan y pues tú puedes hacer el diagnóstico diferencial, pero sí he de reconocer que han puesto mucho énfasis en entrenarse y en aprender a reconocer estas manifestaciones, lo cual me ha parecido pues muy bueno, y yo creo que precisamente por eso se van a lograr reunir un número muy importante de casos, y tal vez en una etapa posterior les podemos mostrar el documento cuando yo esté terminado. A ustedes en la especialidad de dermatología, que bueno, ustedes estudiaron medicina muchos años, luego la especialidad, esta enfermedad, esta pandemia vino a cambiar totalmente la paradoja, ¿qué le diré? Mi pregunta es esta. Ahora la manera de aprender, ¿no? Es un conocimiento nuevo. Entonces ahora esto se va a agregar, porque ahorita se están preparando, justo la pandemia agarró a los estudiantes de la especialidad de dermatología, que hay en el Hospital General de México, es un hospital escuela. Pero entonces se tiene que agregar este nuevo conocimiento y urge, ¿no? Que también los doctores aprendan de esta, claro que sí. ¿será un capítulo, una materia? ¿Cómo lo agregarían académicamente, doctora? Sí, fíjese que hay en muchas enfermedades, por ejemplo, hay manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, ¿no? Como puede ser la diabetes, la obesidad, los problemas tiroideos. Hay otras manifestaciones cutáneas de enfermedades virales, ¿no? Como puede ser el sarampión o la varicela. Y ahora se abre un nuevo capítulo de la medicina, en donde vamos a aprender qué son las manifestaciones cutáneas asociadas a COVID-19, y de aquí lo que falta por estudiar es cuáles de esas manifestaciones realmente, cuando la veas, tú puedes decir 100% con certeza que se trata de la enfermedad, ¿no? Y entonces, para eso se necesita hacer estos estudios epidemiológicos grandes para poder reconocer cuáles son las que se asocian con mayor frecuencia. Hasta ahora hay unas que son muy características, como esto que se llama de COVID, pero no son las más frecuentes, afortunadamente. Las más frecuentes parece que van a ser las que son estas erupciones que son de tronco y de pliegues, y que son más de lo que nosotros le llamamos flexurales, y que van a estar constituidas por este tipo de manchas y pápulas eritematosas o pequeñas vesículas. Entonces yo creo que eso es lo que nos va a ir orientando más hacia un diagnóstico como de entrada, ¿no? De ya de decir, si la ves, ya empiezas a interrogar si el paciente ha tenido cefalea, fiebre, problemas para respirar y otras sintomatologías que se pueden ir agregando. Claro. Bueno, doctora, pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Cuáles serían sus reflexiones, sus conclusiones y sus reflexiones finales? ¿Y qué mensaje le daría a la población? ¿Qué es importante saber? Sí. Bueno, lo primero importante es que recordemos que si bien no se saben muchas medidas, muchas cosas todavía de la fisiopatología de la enfermedad, lo que sí se sabe es cómo la enfermedad se disemina o se contagia, ¿sí? Entonces es vital, así vital, para evitar los contagios y para poder lograr salvar la vida de muchas personas y lograr que esto se limite, el que nosotros observemos las medidas que sí conocemos, que es usar el cubreboca. Es muy importante.
y es el uso correcto del cubreboca, tapando nariz y la boca y siempre manejándolo por los lados, ¿no? Nunca por el frente. 2, el lavado de manos constante. Se puede usar el gel también, pero es muchísimo mejor este lavado con agua corriente y en forma adecuada. 3, mantener la sana distancia. A veces pensamos que porque son personas conocidas no nos pueden transmitir el virus. Y aun cuando sean personas conocidas, es muy importante que mantengamos la distancia. Sobre todo, es muy importante que nosotros usemos el cubreboca, pero sobre todo que pidamos que las personas que estén cerca de nosotros lo usen también, ¿sí? No confiarse. Y ante la sintomatología, pues ya hay muchos cuestionarios que uno mismo sabe y que puede consultar en forma, digamos, habitual y no confiarse. Si la persona tiene los síntomas, sí es recomendable que busque ayuda médica porque ya se conocen varias intervenciones que pueden ayudar a mitigar un poco la gravedad de la enfermedad. Entonces, muy importante, número 1, evitar el contagio y la propagación. 2, utilizar las medidas. 3, saber que la enfermedad no se contagia por la piel, ¿sí? Que las manifestaciones de la piel son resultado de lo que está interior en nuestro cuerpo, pero no se contagia por esa vía, pero que una persona que tiene lesiones cutáneas tiene una enfermedad activa. Entonces es muy importante que nosotros guardemos las medidas y el paciente guarde las medidas de aislamiento correspondientes. Y se haga la prueba y todo lo posible por hacer un diagnóstico correcto para poder instalar un tratamiento correcto de la enfermedad. Bueno, doctora, pues muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, estamos en contacto y muchas gracias a ti. Claro que sí, muchas gracias. Hasta pronto.